Hola alumnos, espero que estén bien. Vamos a hacer una tercera ayudantía de cálculo 2 en la que vamos a revisar los temas en este video, de límites multivariables, que es la base para todo lo que se viene después de continuidad, derivadas, integrales, todo en más variables, y finalmente aprender aplicaciones y herramientas que les van a servir muchísimo para sus cursos de más adelante, sobre todo electricidad y magnetismo, probabilidad y estadística, estática, etcétera. Entonces es importante saber que la existencia y valor de un límite dependen del dominio de la función estudiada. Y en la práctica, o en esta ayudantía de este curso, vamos a estudiar qué ocurre con las funciones f de x, y cuando x, y tienden a 0, 0. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y sabemos que hay funciones que están, entre comillas, bien definidas como f de x, y, x cuadrado más y cuadrado, que es el paraboloide, ¿cierto? Que no tienen ningún problema cuando evaluamos en 0, 0. Sin embargo, hay funciones en las que no pasa eso, en las que al evaluar en esos puntos, o en ese punto específicamente 0, 0, vamos a tener problemas. Y por lo tanto hay que realizar un análisis para ver qué es lo que pasa. Y que tengo dos funciones, por ejemplo, y se pueden apreciar las diferencias que tienen en sus grafos, que de alguna forma una es más suave o está mejor definida en ese punto que la otra. Y ahí vamos a ir viendo qué es lo que pasa caso a caso. Entonces, lo que es importante también que sepamos es que hay criterios para ver la existencia de los límites. O sea, no basta con acercarnos y poner valor a 0, 0 aquí en la función, sino que hay herramientas que nos van a ayudar a ver si el límite realmente existe o no. Y son tres criterios que vamos a ver, que el primero es límites sobre conjuntos. Este criterio hace uso un poco de lo que vimos en la parte pasada del curso de la ayudantía 1 y 2 de conjuntos, topología y todas esas cosas, y consiste básicamente en acercarnos al punto 0,0 no por cualquier camino, sino que vamos a definir el límite sobre algún conjunto o subconjunto, por ejemplo el conjunto A, y acercarnos por ese camino al punto 0, 0. Entonces en este caso, por ejemplo, A son los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que I es igual a mx, donde esto representa todas las rectas y igual mx, o sea, con pendiente x, o sea, pendiente m, y igual m por x. O sea, son todos estos caminos los cuales vamos a utilizar para acercarnos a el punto 0,0. Y obviamente no es el único camino. Por ejemplo, podríamos ser más específicos y definir el subconjunto B de los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que y es igual a x cuadrado. Y esto quiere decir que vamos a utilizar el camino de la parábola y igual a x cuadrado, que es la que todos conocemos, para acercarnos al punto 0,0. Entonces, la gracia de este criterio, y es súper importante que lo sepamos al tiro, que este criterio junto con el criterio 2 que vamos a ver a continuación, no nos sirven para decir, sí, el límite existe y es tanto. Estos criterios nos van a servir para descartar la existencia de límites. Van a servir para que digamos, no, sabes que el límite no existe. Eso es súper importante. Y el único que sirve para determinar la sí existencia de límites es el criterio 3 de coordenadas polares que vamos a ver también a continuación. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? O la idea de este criterio, aquí se los puse. La idea es verificar que el límite no existe al determinar que por dos caminos distintos, en este caso el camino A, el camino B, por ejemplo, se dan resultados diferentes. Dos caminos distintos ¿a qué? A llegar al límite 0, 0, obviamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar por un lado el camino del conjunto A, y esto me va a suponer un cambio de variable. Es un cambio de variable. ¿Por qué? Porque yo estoy reemplazando en el límite al final. Eso es lo que estoy haciendo. Cambio de variable. Al final, yo defino sobre el conjunto A, que son las rectas y igual mx, y en el límite, que va a ser una función f de x, y, yo todos los valores de y los voy a empezar a reemplazar por mx, porque de esa forma se hace el cambio de variable, y estoy haciendo que el límite se acerque a 0, 0 mediante este conjunto. Entonces, de esta manera, el límite se va a convertir en un límite que va a depender de x tendiendo a 0. Y esto nos puede dar un resultado, por ejemplo, imaginemos que nos da 1.
Por otro lado, yo también puedo tomar el camino B y es otro cambio de variable, que en este caso va a ser y igual a x cuadrado. Entonces mi función yo la estoy definiendo sobre el conjunto B y todos mis valores de y al final dentro de esta función yo voy a empezar a reemplazarlos por x cuadrado para poder acercarme al 0, 0 mediante este camino de la parábola x cuadrado. Y de esta manera también mi límite podría convertirse dependiendo, o sea, convertirse en una función que solo depende de x. Y también puede pasar al revés, que esta función solo sea de y tendiendo a 0. Si es que yo defino, por ejemplo, un cambio de variable que sea x igual a alguna función de y, como y cuadrado, qué sé yo. Ahí depende de cómo nosotros hagamos nuestro cambio de variable o cómo definamos nuestro conjunto. Pero la cosa es que ese me puede dar 1 y este me puede dar 2. Y ahí es cuando yo digo, ¿sabes qué? Me dieron distintos, porque por dos caminos distintos, que es el camino A y el camino B, me dieron resultados diferentes y por lo tanto el límite original no existe. ¿Qué pasa si me da igual? ¿Qué pasa si me da 1 y 1? ¿Podría decir yo que el límite al final existe y es igual a 1? No, tampoco se puede decir eso. No porque este sea igual o sea, que el camino A sea igual al camino B, sean iguales, no por eso al final podemos llegar y concluir que el límite original también es igual y existe. Porque ¿qué pasa si hay un C, camino C, de algún otro conjunto en que el límite nos dé resultado, por ejemplo, 3? Vamos a tener 1, 1, 3 y al final no nos va a servir. Entonces los caminos al final se vuelven infinitos y no podemos determinar nunca si es que hay un camino que sea distinto. Por lo tanto, lo tenemos que hacer a la inversa. Tenemos que determinar como por contradicción o porque nos da que son distintos, entonces no existe. Esa es la gracia de este criterio. Pero bueno, vamos a entenderlo mejor cuando veamos ejercicios. Segundo criterio es el de límites iterados, en que, bueno, aquí tengo directamente la idea, pero quiero explicar un poco qué es un límite iterado. Límite iterado, o en los límites iterados, mejor dicho, lo que se hace es dividir al límite o separarlo en dos partes. En la primera parte, por ejemplo, nosotros podemos primero ver qué es lo que pasa cuando hacemos tender a la función con una sola variable tendiendo a cero, mientras que la otra se trabaja como una constante. Entonces, por ejemplo, en este caso, x tendiendo a cero, mientras que y es constante. Y después que esto me dé un resultado, yo veo qué es lo que pasa con y tendiendo a cero. Y viceversa, puedo hacerlo al revés también. Primero y tendiendo a cero, con x como constante, y después, cuando eso me dé un resultado, hago tender el x a cero. Entonces ahí tengo dos caminos posibles. Y la gracia de esto, como les dije, es que no nos sirve para decir si es que el límite existe. Nos sirve para decir lo contrario, para decir que el límite no existe. Entonces, la idea es verificar que el límite no existe al determinar que ambos límites iterados existen. Esto, por ejemplo, me puede dar un resultado. Me puede dar 1 y esto me puede dar 2. Y de la misma forma que en el caso anterior, van a ser distintos, ambos existen, pero esto nos va a indicar, o sea, esto va a dar como resultado que como son distintos y existen, el límite original es no existente. Es un poco enredado, pero quédense que como son distintos, entonces nos dio que el límite original no existe. O sea, no puede dar dos valores simultáneamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno de los iterados no existe? Imaginemos que este me dio 1 y esto me dio que se indefine. Se indefine. Como este no existe, ¿querrá decir eso que el límite original tampoco existe? No, no pasa nada con eso. ¿Qué pasa si ambos límites existen, los iterados, y son iguales? Si este me dio 1 y este me dio 1, ¿será que este de aquí es 1? No, tampoco. Que ambos existan y sean iguales no va a significar que, por muy lógico que parezca, no significa que el original exista también y que sea de ese valor. Esto no significa nada y es súper importante porque es muy fácil confundirse aquí de que quizás si es que nos dan iguales y todo eso, vamos al tiro a saltar a concluir que esto existe y es este valor. Pero no, eso no pasa. Como les dije, este criterio
junto con el primero, solo nos va a servir para decir, ¿sabes qué? El límite no existe. Y el único que sirve para determinar que existe realmente el límite y es tal valor es este maravilloso, maravilloso criterio que es el de las coordenadas polares. Entonces, ¿en qué consiste el criterio de las coordenadas polares? Consiste en transformar el límite, obviamente la función, los valores de x y, a coordenadas polares. Todos sabemos que las coordenadas polares son x igual a rho coseno de teta o y igual a rho seno de teta. Si alguien no sabe, si no sabes cómo son estos, de dónde viene esto, recuerda que, bueno, puedes meterte a Google y buscar coordenadas polares, pero más o menos esto de aquí. Es un poco este dibujo típico de trigonometría, que ahí podemos sacar las componentes x y según r o rho, van a verlo como r o rho, ahí depende de cada uno, y teta. Pero bueno, lo importante es que vamos a transformar el límite a coordenadas polares e intentar ver si es que el resultado depende del ángulo teta o no. Porque claramente cuando nosotros transformemos a coordenadas polares, ya no estamos trabajando con x y tendiendo a 0, 0. Estamos trabajando con rho teta tendiendo a qué cosa. ¿A qué puede tender rho y teta? Te dejo para que pienses un segundo. Rho debería tender a 0, pero teta no necesariamente tiende a 0. Teta no necesariamente tiende a 0, sino que puede tender a cualquier ángulo, y en este caso eso se representa como un teta con un 0 bajo, o sea, teta sub 0, o de repente teta 1, qué sé yo. Pero no es 0, sino que puede ser cualquier ángulo. Por lo tanto, si el límite polar no depende de teta, entonces el límite original sí existe y tiene ese mismo valor, que es el que nosotros vamos a encontrar. Entonces, no se preocupen, esto lo vamos a ver con un ejercicio y espero que se entienda mucho mejor en ese entonces. Pero lo que tienen que entender ahora que es clave es que hay un límite de fx, o sea, fx, y, con xy tendiendo a 0, 0, que puede pasarse a coordenadas polares en esta transformación. Podemos evaluar qué es lo que pasa en coordenadas polares con el límite y ver si existe o si no existe, dependiendo si es que depende o no de teta. Ese es como el resumen. Entonces, como les decía, este criterio es el único que sirve para determinar que un límite efectivamente existe y se usa en conjunto con los otros criterios. Por ejemplo, luego de pasar a coordenadas polares, podemos estudiar estando en coordenadas polares. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi límite, lo transformo y después estoy con mi límite en coordenadas polares, yo puedo hacer el análisis en coordenadas polares con límites iterados, por ejemplo. Y eso lo vamos a utilizar en uno de los ejercicios más adelante. Pero es complementario con los otros criterios, a eso se refiere. Y ahora la pregunta que todos habían estado esperando, ¿cuándo sé cuál usar? Y esta es una respuesta que todos odian porque es práctica. Práctica, es puro ojo. Práctica. Uno desarrolla un ojo para poder darse cuenta cuál usar, pero mi recomendación siempre es esta. Primero intenten hacerlo con eh, límites sobre conjuntos. Límites sobre los conjuntos. Ahí va, no sé, por ejemplo, típico que dicen conjuntos. Es típico hacer la prueba con las rectas mx o y igual x sin el m, o bien y igual raíz de x igual x cuadrado, o viceversa, puede ser x igual y cuadrado, x igual raíz de y. Allí esos son típicos cambios que uno puede hacer. Luego, si no les funciona, apliquen límites iterados. Y en último lugar, límites por coordenadas polares. Y también depende mucho de la pregunta, por coordenadas polares. Límites iterados y, claro, finalmente, límites por coordenadas polares. Que al final, cuando uno sabe usarlo de manera magistral, o sea, cuando uno ya se ha hecho varios ejercicios y lo maneja muy bien, el de coordenadas polares,
uno al final termina siempre usando, o casi siempre usando, ese criterio, porque es el que nos dice al tiro si existe realmente o no el límite. Y aquí también voy a hacer algo que no tenía planeado, es que recuerden utilizar los teoremas de límites, teoremas de límites. ¿Por qué? Porque hay muchos ejercicios de límites, hay muchos desarrollos que salen de una patada, salen de un paraguaso, como decía Tata Sánchez, no sé si tuvieron clase con él. Em, Cuando nosotros aplicamos esas cosas, esos trucos de límites, que es pura álgebra, y salen de manera mucho más rápida, mucho más fácil, y son cosas como darse cuenta cuando tenemos un cero por acotada. Otro puede ser perfectamente el teorema del sándwich, este es clásico. O bien, por ejemplo, se los tenía anotados aquí. Álgebra de límites. Esto ya, claro, es más elemental, pero álgebra de límites. Todas estas cosas hay que manejarlas muy bien. Y son cosas que hay que recordar del curso pasado de cálculo 1 y todo eso, pero nos van a facilitar muchísimo la vida. Y eso. Ahora la pregunta también típica de todos los semestres, ¿cuándo puedo usar L'Hopital? ¿Se puede usar? ¿No se puede usar? L'Hopital. El profesor creo que tiene, espero que esté bien escrito, debería estar bien escrito hace tiempo. Nada, debería poder usarse solamente cuando estemos en límites iterados, aquí adentro. Ese es el disclaimer, el profesor tiene el apunte, revísenlo, tiene escrito eso y prefiero que vayan a verlo ahí para no equivocarme. Así que básicamente eso, esto lo voy a borrar y vamos con los ejercicios para que se entienda mucho mejor esto.